Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos y todas muy bien. Aquí va otro video con sus clases de geología favorita. Esta vez veremos un tema muy interesante que tiene que ver con la formación y la evolución de nuestro planeta Tierra. Como vimos en la primera clase, la historia de este planeta incluye una enorme cantidad de años, casi inimaginable, y dentro de esta gran historia han ocurrido muchas cosas que han ido modificando de una forma brutal qué es lo que existe en este planeta. La idea es que vayamos de una forma correlativa desde la formación del planeta hasta el presente, en la cual podamos ver cuáles han sido todos los eventos que han marcado la historia de este planeta y su evolución a lo largo del tiempo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver la clase. Bueno, en primer lugar, lo que les quiero contar es que las edades y los nombres que vamos a estar discutiendo y hablando en esta clase tienen que ver con la tabla cronoestratigráfica internacional. Esta tabla indica las diferentes edades geológicas que existen en el mundo, que se han considerado desde la formación del planeta hace 4.600 millones de años atrás hasta el presente. Como pueden ver, hay muchos colores, hay muchos nombres, hay algunos bien raros. Muchos de ellos tienen que ver con la localidad donde se encontró el dato para poder determinar la edad en específico. Si se fijan acá, hay varias edades que son bien exactas. Por ejemplo, un ejemplo simplemente en el Devónico, la transición entre el Frasniense y el Famellense tiene un clavito ahí que dice 372,2 más 1,6 millones de años. Ese es el error, pero te habla de una edad bastante específica. Entonces la idea es que vayamos viendo ciertos eventos que han ocurrido tienen un margen de error un poco importante. Entonces las edades no son tan específicas, pero los datos que tenemos ya son suficientes para poder determinar ciertas cosas, ¿ya? Entonces, a medida que vayamos viendo los diferentes eventos, en la parte superior de la pantalla, en la parte de acá, va a haber una franja de un color o de varios colores que va a indicar el eón, la era tema o la era y el sistema de periodo en el cual está ese evento. De una forma que ustedes puedan correlacionarlo directamente con esta tabla, que es una tabla que se usa mucho en geología para identificación de edades de roca, de distintos eventos geológicos, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que ustedes puedan entender qué significa y algunos términos más comunes relativos a los últimos periodos, el Holoceno, que es el que estamos viviendo, el periodo anterior el Pleistoceno, y aquí tienen las distintas edades en millones de años. Nosotros estamos viviendo en un suspiro de la historia de la Tierra. Por ahí han hecho alguna analogía de comparar la historia de este planeta de todos los millones de años y hacer referencia a un día. Entonces, si nosotros toda esta historia se hubiera transcurrido en 24 horas, nosotros estaríamos en el último minuto, en los últimos segundos del último minuto antes de que termine el año. Entonces eso habla de que nuestra historia como ser humano es bastante breve y que la historia geológica que vamos a contar es la que domina completamente y que desafía los límites de la razón o del cómo conceptualizar estos procesos que ocurrieron tanto tiempo, durante tanto tiempo. Vamos a retroceder aquí. Vamos a dejar ahí. Y ahora la primera. Bueno, para hablar del origen de la Tierra tenemos que primero hablar un poco del origen del Sol y remontarnos un poco más atrás. La formación de esta estrella no es una de las primeras estrellas del universo. Esta estrella se formó a partir de la condensación de material particulado o polvo estelar, podríamos decirle, el cual por gravedad se fue agrupando en una espiral y esa espiral fue acumulando material como una especie de grumo o de nata, como podrían quizá algunos tener una referencia cuando uno hace una leche en su casa, una leche en polvo y la leche no se disuelve bien, se forma nata o un grumo. Eso es lo mismo que pasó acá. Esta materia se empezó a agrumar, a agrupar y a densificar. Algo viscoso en primer lugar, con mucha energía, hasta que en cierto momento fue tanta la masa que pudo acumular este objeto estelar que se encendió y empezó a quemar combustible, el cual corresponde a los elementos químicos más básicos como el hidrógeno, el helio,
Y esta quema de combustible a través de procesos nucleares permite que nosotros podamos ver la luz del Sol y que este planeta siga funcionando. Y como veremos, el Sol ha sido fundamental. Si no hubiese existido el Sol, nosotros no existiríamos en esta Tierra, la Tierra no existiría, porque justamente la Tierra fue uno de los planetas que se formó con el material residual de formación de esta estrella, el cual tomó un tiempo de poder acumular, pero aproximadamente pasó unos 400 millones de años después de la formación de la estrella en sí. Pero en resumen, polvo estelar que se empezó a juntar, giró, y ese giro le permitió acumular energía, chocar las partículas entre sí, y esto se empezó a generar un sistema vivo, por decirlo así, el cual empezó a emitir energía gracias a la explosión y al consumo de combustible nuclear como hidrógeno y helio. Eso pasó hace unos 4.600 a 5.000 millones de años atrás, mucho tiempo, en la era que se conoce como el Ádico, en el Precámbrico. Bueno, el planeta fue un corolario, fue una consecuencia de la formación de la estrella y también se formó mediante el mismo proceso. Acumulación en forma de espiral de un objeto con forma de disco, pero no se acumuló tanto polvo, tanta energía, por lo tanto el planeta no pudo, no alcanzó a brillar como una estrella. Lo que sí mantuvo mucho calor interno. De hecho, en un principio el planeta no era sólido, era una bola de magma, una bola de material viscoso muy caliente, que giraba muy rápido. En ese momento, si uno pudiera tener un análogo a los días duraban 4 horas, 6 horas, porque era muy rápido el giro. Y a medida que fue pasando el tiempo, los millones de años, lo que fue pasando es que la corteza se empezó a enfriar. Como pueden ver en esta foto, se ve representado algo más oscuro y algo más de color más naranjo claro. La parte oscura sería la corteza enfriada, mientras que la parte naranja clara sería el magma incandescente. Por lo tanto, esta parte oscura empezó a comportarse de una forma más rígida, de una forma más sólida, por decirlo así, y este sólido estaba flotando encima de este gran magma. Pero esta fue la tónica de los primeros millones de años de la formación del planeta, un planeta totalmente rojo, incandescente, muy caliente, el cual claramente no albergaba ninguna posibilidad de vida. Bueno, como resultado de la formación del Sol y de los distintos planetas, ocurre que hay ciertos objetos estelares que se forman en ciertas partes del universo, por decirlo así, em, los cuales tienen una órbita bastante característica. La órbita es el giro que describe nuestro planeta alrededor del Sol. Bueno, nuestro planeta no es el único que gira alrededor del Sol, todos los otros planetas también lo hacen. Y en el pasado, muy pasado, hace 4.500 millones de años, había otro planeta parecido a Marte que tenía una órbita muy parecida a la de la Tierra. Este planeta, llamado Theia, Theia, como está escrito ahí, en algún momento chocó con la Tierra. Y como pueden ver, como la representación que se ve ahí, imagínense dos objetos gigantescos chocando entre sí. La explosión fue gigante, enorme. Esta explosión permitió que el planeta se reacomodara, por decirlo así, y liberara una parte de material. Este material siguió girando en torno a la Tierra y se transformó en la Luna. Eso es lo que se sabe. ¿Cuánto tiempo duró? No se sabe muy bien. Al parecer fue un proceso relativamente lento. Pero lento geológicamente hablando, igual podemos ver que hace 4.500 millones de años es una cantidad de años. Para hablar de lento podría ser 100 millones de años, 50 millones de años, ya una cantidad enorme. Pero lo que ocurrió fue eso, un choque de este protoplaneta con la Tierra. Ese choque desencadenó, sacó mucha energía y masa al espacio, y esa masa se empezó a giró en torno a la Tierra debido a la fuerza de gravedad de la misma Tierra. Y eso dio origen a la Luna. En principio la Luna estuvo girando muy cerca de la Tierra, ya aproximadamente como 10 veces más cerca de lo que ahora está. Así que si uno pudiera haber visto la Luna en ese tiempo, vería que
claramente un objeto mucho más grande del que vemos hoy en día. Esto pasó hace 4.500 millones de años. Bueno, en ese periodo lo que fue ocurriendo fue que gracias a la Luna empezaron a desarrollarse grandes tormentas. La corteza se siguió enfriando luego de esa gran explosión y las masas de material sólido, la corteza rígida que existía en la parte superficial de la Tierra, se transformaron en los primeros continentes. Y lo que se cree es que el primer continente le pusieron un nombre, Valvara, que tiene que ver con dos rocas que han sido encontradas en la Tierra en el presente, que son muy muy antiguas, que son el cratón. Bueno, cratón voy a definir qué significa cratón. Cratón es una roca muy muy antigua que tiene que ver con las zonas estables de la corteza, las cuales no fueron afectadas geológicamente y se mantienen de esa forma hasta el presente. Entonces, como pueden ver, todo el material rocoso que nosotros tenemos en nuestros continentes hoy en día es material que se ha formado en diferentes eras y etapas geológicas. Y estas de acá son justamente las más antiguas. Y el nombre del primer supercontinente es una mezcla de estos dos cratones, de estas dos rocas. Cap Val Cratón, que está en África, sur de África, el Val, y Pilbara, que está Cratón de Pilbara, que está en Australia. Entonces se cree que estas rocas fueron parte de este gran supercontinente, la primera roca enfriada en la corteza terrestre hace 3.900 millones de años, mucho tiempo. Esta era se llamaba el Arcaico. Bueno, también es bueno destacar que para que se formase esta masas continentales iniciales, lo que ocurría dentro del planeta era un proceso de convección. La convección es el proceso que ocurre cuando uno está hirviendo agua en una tetera, por ejemplo, y ve que el agua empieza a burbujear. Bueno, burbujea porque hay una fuerza en el fondo que está, al calentar el agua, que está en contacto con la parte inferior de la tetera, esta agua se calienta y pierde densidad, por lo tanto tiende a subir, mientras que el agua fría que está arriba tiende a bajar. Se crea un movimiento en círculo o en óvalo, no sé cómo llamarlo, pero es un movimiento que hace fluir el agua en este caso, y en la Tierra hace fluir el material del manto. Por lo tanto, sobre este proceso convectivo existía esta corteza sólida, y esta corteza sólida de cuando en cuando se rompía y dejaba salir al calor emitido por este proceso de convección. Este proceso de convección era mucho más rápido que hoy en día porque el material era menos viscoso que lo que tenemos en la Tierra en el presente, en el manto. Bueno, hace 3.900 millones de años ocurrió que existió un gran bombardeo de meteoritos y de objetos que cayeron a la Tierra. Se cree que la gran parte de los cráteres que se ven en la Luna se produjeron debido a este gran bombardeo. Esto, además de generar cambios físicos tanto en la Tierra como en la Luna, al parecer fue una de las causas de que tengamos agua. ¿Por qué? Porque dentro de cada meteorito venían partículas de sal, las cuales tenían en pequeñas cantidades agua. Y por largo tiempo, cientos de millones de años que cayeron estos objetos, se fue acumulando una gran cantidad de agua, la cual formó lagunas y permitió que se generaran procesos como grandes tormentas y los primeros eventos climáticos que podemos haber tenido en este planeta, en la Tierra. Todo esto sumado también al efecto invernadero que se formó por los vapores volcánicos que existían en ese tiempo, grandes volcanes haciendo erupción, más lluvia cayendo. Esta lluvia se transformaba en lluvia ácida, y esa lluvia ácida también provocaba erosión superficial. Entonces podemos comprender cómo los primeros sistemas geológicos complejos, decirlo así, ocurrieron en este periodo, en el Arcaico. Y como les contaba, la Luna estaba muy cerca, por lo tanto el efecto de las mareas era importante, y eso generó grandes tormentas, probablemente olas gigantescas. En el video de Nat Geo que yo les recomendé, en el cual esta clase se basa un poco,
muestran una representación muy buena de la primera o una de las primeras grandes tormentas. Así que les recomiendo que lo vean. Bueno, todo este calor, sumado al agua, sumado a la existencia de elementos químicos de distinta clase, categoría, en algún minuto crearon una especie de sopa de conjunto de elementos los cuales posibilitaron la existencia de la vida. Se cree que lo primero que ocurrió fue la existencia de un replicador. Que un replicador, nosotros podemos haber escuchado hoy hablar del ADN, por ejemplo, o del ARN, ya que varios saben de virus. Bueno, el contenido de cada una de nuestras células, dentro de cada una de nuestras células existe una especie de código, por decirlo de una forma bien simple, que permite que esta célula se replique de forma idéntica. Bueno, en el pasado, al parecer todas estas combinaciones de elementos químicos más la energía que tenía el planeta permitieron que se probaran distintos protosistemas hasta que uno se pudo replicar de una manera más consistente. Luego de eso, por selección natural, los replicadores que tenían una mejor característica, por decirlo así, como un rasgo evolutivo superior o quizás que se había adaptado mejor al medio, sobrevivían y crecían y aumentaban en cantidad y en número, mientras que los que no eran aptos desaparecían. Y a lo largo del tiempo se fueron desarrollando moléculas más grandes, ordenadas, luego se desarrollaron primeras células, hasta llegar a un punto donde se desarrollaron unos seres o unos organismos, por decirlo así mejor, que son los estromatolitos. Bueno, ¿qué son los estromatolitos? Son seres vivos que aprovechaban la luz, hacían fotosíntesis y con esa luz eran capaces de generar oxígeno. Por lo tanto, lo que se cree es que estos estromatolitos, que uno los puede ver hoy en día en las barreras de coral o en el fondo marino, que existen muchos, a pesar de que están desapareciendo, han sido generadores de grandes cantidades de oxígeno, los cuales permitieron oxigenar la Tierra de una forma brutal. Muchos organismos que vivían en ese tiempo no respiraban oxígeno como nosotros, respiraban los gases de la atmósfera que existía en ese tiempo, que era una atmósfera rica en CO2, rica en gases volcánicos, nitrógeno, etcétera, etcétera. Y esa primera atmósfera desapareció, cambió bruscamente luego de que los estromatolitos generaron estas grandes cantidades de oxígeno. Por lo tanto, hubo una gran mortandad de esos primeros organismos y los que se adaptaron a ocupar el oxígeno fueron los que pudieron sobrevivir. Esto pasó hace 3.500 millones de años. Bueno, como les contaba, esta gran cantidad de oxígeno que salió a la superficie creó la gran oxidación, que se llama este gran cambio medioambiental atmosférico, donde se llenó de oxígeno la atmósfera y como resultado, como resto geológico, por decirlo así, quedan estas rocas que se llaman las formaciones de hierro bandeado, que son rocas muy antiguas que existen en algunas partes del mundo, las cuales exhiben estas bandas de color rojizo que es hierro, el cual está rojo porque está oxidado. Entonces, al parecer los estromatolitos fueron los que generaron esta oxidación. Hay otra teoría que habla de algo complementario, que diga que los estromatolitos no aportaron en el oxígeno, pero aparentemente dentro del planeta los ciclos geológicos eruptivos que generaban salida de material, algo pasó dentro del núcleo, que había bastante hierro y ese hierro estaba en un estado tal que también poseía oxígeno. Y este proceso geológico que permitió sacar en cierto momento grandes cantidades de material, además de liberar erupciones con mucho hierro, además liberó mucho oxígeno. Entonces también se cree que pudo haber sido ese el origen de esta gran oxidación o esta gran cantidad de oxígeno de esta atmósfera primaria, primitiva. Esto pasó hace unos 2.400 millones de años. Cabe destacar que durante este periodo, ya nos saltamos varios millones de años del origen de la Tierra, los continentes se fueron formando y deformando. El primero fue Valvara, pero después hubo varios más, los cuales obedecían a ciclos supercontinentales de
acreción de material, que acreción me refiero a que se junta, y a que este material se dispersa por el planeta hasta que se vuelva a juntar. Vamos a ver más adelante algunos otros supercontinentes bastante notables que han ocurrido a lo largo de la historia geológica de nuestro planeta. Por ejemplo, Rodinia, ya nos saltamos sí hace 1100 millones de años atrás. Rodinia fue un supercontinente, uno más conocido que el resto, que se tienen pocos datos por ser muy antiguo, y este supercontinente abarcaba todos los territorios que nosotros podemos ver hoy en día. Fíjense, acá hay un mapa que habla de, dice Rodinia supercontinente, habla de India, está Madagascar, Australia, Antártica Este, Laurentia, Siberia, sur de China, Báltica, Amazonia, África del Oeste, Río Plató, San Francisco, bla bla bla. Por aquí habría que ver dónde está América del Sur. Me parece que es parte de Laurentia, si es que no estoy equivocado. Pero este supercontinente fue uno de los que se acrecionó por estos grandes ciclos supercontinentales, y luego de juntarse se volvió a separar, como ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Y al parecer se cree que este fue uno causante de la superglaciación, que vamos a ver más adelante, que ocurrió unos millones de años después, debido a que hubo una... ¿cómo explicarlo? Hubo en el planeta, estamos divididos en hemisferio norte y hemisferio sur. Si hay una gran cantidad de tierra cargada para uno de los dos hemisferios, aparentemente facilita el desequilibrio climático. Y lo que acá se dice, al parecer, que hacia el lado sur hubo una gran cantidad de material más que para el lado norte. Y eso fue una de las cosas que generó, en parte, en la superglaciación que vino después, que fue hace 750 millones de años. Acá hubo este cambio climático que ocurrió, tiene que ver principalmente con un desequilibrio en los gases atmosféricos. Antes de la superglaciación había gran cantidad de roca emergida en la Tierra, en superficie, y esta roca fue capaz de absorber el CO2 que existía en el ambiente debido a la acción de los volcanes que existían en esa época. Estas rocas absorbieron el CO2, y lo que fue ocurriendo es que el CO2, como sabemos, es un gas de efecto invernadero, provoca que el calor se quede dando vueltas en nuestra atmósfera. Bueno, al no existir CO2 casi, y probablemente en un periodo de calma volcánica, el planeta cada vez se fue poniendo más frío y más frío y más frío, hasta un punto en que se congeló completamente. De hecho, lo que se piensa es que el planeta estuvo cubierto de una capa de hielo de 3 kilómetros a menos 50 grados bajo cero, menos 50 grados Celsius. Entonces fue un evento, aparte duró millones de años, imagínenselo, es difícil imaginárselo, pero fue un proceso brutal. Imagínense, hace millones de años atrás el planeta era solamente magma y muy caliente, y otros millones de años después se convirtió en una bola de hielo. Entonces podemos ver esta gran variedad de procesos que han ocurrido en este planeta. Esto duró bastante tiempo, varios millones de años, y lo que ocurrió, que fue lo que logró cambiar esta superglaciación que duró 150 millones de años, por lo que se ve acá, fue que desde dentro del planeta hubo como un momento donde el planeta despertó volcánicamente. Y desde debajo de los glaciares, del hielo gigantesco que había, este se empezó a derretir, y al derretirse permitió que se abriera tierra, y el volcán emitió su erupción, emitió gases CO2 y otros gases de efecto invernadero, y generó las condiciones para un ciclo en el cual este hielo se empezó a derretir, y se derritió, se siguió derritiendo hasta que se derritió completamente, hasta volver a equilibrar el equilibrio atmosférico. Este derretimiento del hielo también permitió restablecer las condiciones de oxígeno de nuestra atmósfera y equilibró el clima de nuestro planeta. Bueno, la vida que habíamos hablado, que había empezado hace varios miles de millones de años atrás, debido a esta superglaciación quedó sujeta a sobrevivir en los lugares donde pudo sobrevivir,
que claramente no fue la superficie, sino que fue bajo el hielo, en océanos profundos. Luego de esta gran glaciación, al derretirse todo el hielo, existió una especie de explosión biótica, biológica. Muchos seres y muchas especies aparecieron, especialmente en el océano. Acá podemos ver un poco de la variedad de seres que existieron en ese tiempo en el océano: esponjas, gusanos, trilobites y otro tipo de especies, las cuales poblaron los océanos por largo tiempo y fueron los supervivientes de esta mega glaciación enorme que había ocurrido millones de años atrás. Esto se conoce como la explosión del Cámbrico y aparentemente ha sido uno de los periodos donde más variedad y diversidad de especies en el océano ha existido. Bueno, ya en este suceso pasamos al periodo paleozoico. Y en el Paleozoico también lo que ocurrió fue que todos estos continentes fracturados que se habían separado de Rodinia unos millones de años atrás se volvieron a organizar hasta que a finales del Paleozoico, a los 250 millones de años, se volvieron a juntar en un supercontinente que es un poco más conocido que el anterior, que se llama Pangea, que yo creo que más de alguno de ustedes ha oído y ha escuchado. Y durante el Paleozoico, la dinámica de esta era geológica fue justamente el movimiento y la deriva continental que permitió que en algún punto se volvieran a reunir los continentes. Bueno, también durante este periodo del Paleozoico se generó la capa de ozono. Ya haber restablecido las condiciones atmosféricas, el oxígeno nuevamente está en la atmósfera. Al interactuar la radiación solar con el oxígeno, se generó ozono. Y esta capa finalmente fue la que nos ha cuidado de estos rayos ultravioleta que son terribles y son muy dañinos para nuestra existencia y para muchas otras especies que no podrían vivir si es que esta capa no estuviese. Pero esta se formó hace mucho tiempo atrás, hace 450 millones de años, y probablemente llevó bastante tiempo crear. Esto es para que tengan en consideración que en nuestro presente hemos perjudicado y perturbado ciertos ciclos que llevaron mucho tiempo llevar y dejar estable. Por ejemplo, este de acá es muy antiguo y en el presente, en unas cuantas décadas, se generó un agujero gigante en la capa de ozono debido a los gases de efecto invernadero y estos gases refrigerantes como los de los aerosoles, etc. Bueno, en este periodo de gran variedad y diversidad existió el primer pez que logró salir del agua, ya el tetrápodo, el Tiktaalik, que pasó de vivir en el agua a vivir en la tierra. Y tenía una cabeza parecida a la de un cocodrilo, como pueden ver ahí, tenía una especie de aleta con muñeca, pero eran como unos muñones que podía arrastrar. Este se trata del primer pez que se empezó a transformar en un reptil, que es de la siguiente especie de los siguientes grupos de especies que vamos a ver en el tiempo geológico. Bueno, en el Paleozoico también hay una era muy conocida por que se desarrollaron grandes bosques gigantescos, el Carbonífero. Estos bosques poblaron la Tierra millones de años. Era una vegetación muy densa, selvática por decirlo así. Grandes cantidades de terreno estaban cubiertas de árboles y generaron, al extinguirse estos árboles, generaron grandes masas de carbón. Muchas de ellas se convirtieron en un futuro, se han convertido en zonas ricas en carbón y en petróleo. Pero este periodo del Carbonífero se caracteriza por eso y como les contaba, al final de este periodo todos estos bosques murieron y se convirtieron en reservas de carbón. También este periodo ya un poco más adelante, hace 300 millones de años, aparecieron los reptiles, los primeros reptiles, y en esta era en particular aparecieron reptiles gigantes, que eran capaces de poner huevos para reproducirse y no tenían por qué vivir en el agua en sí. De hecho, el Hieronymus es un reptil del cual hablan en el video. Este ponía sus huevos fuera del agua y podía sobrevivir. Bueno,
todo lo bueno tiene su final, como dicen, y lo que ocurrió en algún punto del Paleozoico fue una gran extinción. De hecho, la extinción más grande que se tiene registro. Aproximadamente el 95% de las especies de todo el planeta murieron, se extinguieron luego de esto. ¿Qué pasó? Aparentemente en Siberia, en algún lugar del norte de Rusia, se rompió la tierra y salieron a la luz enormes cantidades de magma basáltico, emitiendo gases de efecto invernadero y otro tipo de gases, los cuales cambiaron nuevamente el equilibrio atmosférico, modificando el clima de toda la Tierra. Como pueden ver, esto ha sido una constante. Muchas veces han ocurrido procesos en la Tierra, ciclos climáticos, geológicos, que se ven perturbados, cambiados completamente por un evento volcánico o varios eventos volcánicos de gran magnitud. Así que ojo, si es que hay algunos volcanes que se ponen a hacer erupción con mayor frecuencia, porque probablemente nuestro clima actual vuelva a cambiar. Bueno, eso pasó. Como pueden ver aquí en la figura, se ven una representación de lo que ocurrió. Muchos volcanes haciendo erupción y esta tierra ya naranja rojiza se ve así por haber perdido, estar perdiendo la vida y ser un lugar inhabitable por bastante tiempo, varios millones de años probablemente. Bueno, en este periodo también lo que ocurrió en simultáneo fue el ensamblamiento de este supercontinente Pangea. Vean, aquí está representado la masa de tierra unida. África estaba junto con Sudamérica, lo que nosotros hemos hablado en otras clases, que claro, Sudamérica se separa de África, y debido a que hubo algunas especies similares y rocas similares tanto en el este de Sudamérica como en el oeste africano, se pudo deducir la teoría de la deriva continental, la cual ya es casi un hecho. Bueno, pero aquí podemos ver la distribución de los continentes actuales en este supercontinente antiguo. Luego, hace 200 millones de años, aparecieron los dinosaurios. Y los dinosaurios fueron una especie de evolución de diferentes especies que habían aparecido. Y habían aparecido aves en el pasado, habían reptiles, también habían mamíferos, pero quedaron supeditados a la existencia de los dinosaurios, los cuales dominaron, como 150 millones de años vivieron en esta tierra y dominaron la escena. Hay muchas películas que muestran dinosaurios, bueno, Jurassic Park, una de las más conocidas, y hay harta información de muchas especies que existieron ahí, de muchos fósiles que se han encontrado. 135 millones de años dominaron la Tierra, mucho tiempo. Primero eran muy pequeños y luego empezaron a crecer. Después se empezaron a diferenciar los que eran carnívoros, herbívoros, y cuáles eran los que estaban arriba de la cadena alimenticia y cuáles de abajo, y se generó un sistema bastante equilibrado. Y lo que se creía es que en ningún momento iban a desaparecer, en una especie invencible, pero voy a dejarlos con con la curiosidad que pasó después. Bueno, mientras los dinosaurios estaban vivos, vivitos y coleando, el supercontinente Pangea dejó de querer estar juntos y se empezó a separar nuevamente. Todo esto tiene que ver justamente con la dinámica interna del planeta, de movimiento de masa, y etc. Y este movimiento ha sido el que se ha proseguido hasta el presente. Esta es la distribución de Pangea, y fíjense que aquí América del Sur se corrió hacia el oeste, África para acá, América del Norte se puso aquí, esta es la Antártica, giró y se puso acá abajo, por acá está, me parece que este es India, India se movió hasta acá, pum, y chocó con Asia aquí, y generó los Himalaya, que vamos a ver después, y aquí parece que está algo parecido a Australia, Nueva Zelanda. Podemos identificar los continentes actuales en la fragmentación de Pangea. Bueno, y también el gran océano que rodeaba esta gran masa de agua no se llamaba ni Pacífico ni Atlántico, sino que era uno solo y se llamaba Tetis. Y en este océano dominaron los ictiosaurios, una especie de dinosaurio marino que nadaba muy rápido, y muchas otras especies más. Toda esta diversidad que existía en el Paleozoico, en el Cámbrico, probablemente muchas especies bajo el océano lograron sobrevivir y dieron origen a una especie evolucionada que se lograron adaptar al cambio climático y cambio atmosférico.
Es por eso de que nosotros todavía vemos esponjas, vemos crustáceos. Los antepasados sí se extinguieron, pero dejaron su semilla que permitió modificarse en el tiempo y llegar hasta hoy en día. Bueno, como les contaba, los dinosaurios estaban muy contentos viviendo a expensa de los recursos gigantescos que tiene este planeta. Y en un momento en que no se lo esperaban, hace 66 millones de años, cayó un meteorito. Un gran objeto gigantesco, aparentemente tenía más de 10 kilómetros de diámetro efectivo, y este objeto cayó en la península de Yucatán, en México. De hecho, hay una forma semicircular, si uno mira en el Google Earth o en algún mapa, va a ver dónde cayó ese meteorito. Esto, ya el impacto generó una energía brutal que tiene que haber extinguido gran parte de los seres vivos a la redonda, varios miles de kilómetros probablemente. Generó una ola gigantesca y de alguna forma despertó al planeta y cambió climáticamente al planeta, por lo tanto fue otro periodo de extinción notable y brutal. 66 millones de años y se conoce como el límite KT, el límite entre el Cretácico y el Terciario, que podríamos después volver a la tabla cronoestratigráfica y verlo ahí. Pero también ahí se reconoce este límite geológicamente porque una capa que tiene una franja muy fina de iridio, que es un elemento químico raro en el planeta, que está en mayor cantidad en el espacio y aparentemente es este componente que traía este meteorito en su interior. Por lo tanto, se puede identificar de esa forma. No se sabe exactamente qué fue lo que mató a los meteoritos, si el impacto o el cambio global, pero el resultado es el mismo, porque fue la combinación de factores lo que finalmente provocó que nosotros no pudiéramos compartir con el Tyrannosaurus Rex, por ejemplo, o el Diplodocus, o algún otro dinosaurio. Quizás cómo sería la vida si es que existieran todavía. Yo creo que no podríamos salir a la calle, sería más complicado. Pero bueno, por algo pasan las cosas y le decimos chao a los dinosaurios. Probablemente muchos seres vivos han descendido de los dinosaurios, capaz que nosotros también tengamos parte de ellos, quizás como eran las sociedades de los dinosaurios, no sé. Muchas cosas locas que podríamos preguntarnos, pero la cosa es que se extinguieron hace 66 millones de años y podemos verlos de forma virtual o ver sus fósiles en algún lugar donde hayan quedado. Bueno, como les contaba, la India, que era un continente de este supercontinente Pangea, se movió de una forma semicircular y fue a chocar con el continente asiático. Y esto permitió, este movimiento duró harto tiempo. Mire, fíjense acá que hace 71 millones de años se estaba moviendo y aquí hablan de los 10 millones de años que ya se había formado el Himalaya. Y en el documental que ustedes probablemente vieron, hablan de los 47 millones de años. Entonces fue un proceso que duró mucho, mucho tiempo. Y este fue un choque de continentes, el cual permitió levantar esta gran cordillera debido a los esfuerzos involucrados. Fíjense, esta masa gigante de material inamovible, mientras que esta gran masa también continental a mucha velocidad chocó y ese choque deformó todo este borde continental y permitió levantar el cordón de los Himalayas, que tiene las cumbres más altas del mundo, como el Everest, el K2 y el Annapurna y otros más. También en este tiempo se conoce el primer antepasado primate. Aquí hay una especie de musaraña, la cual se cree que fue una de las primeras especies de las cuales nosotros somos descendientes. Y aparentemente se propició la supervivencia de estos mamíferos porque eran pequeños y lograron refugiarse bajo la tierra. Las condiciones superficiales en el planeta luego de la caída del meteorito que extinguió a los dinosaurios fueron brutales, por lo tanto la única forma de sobrevivir aparentemente fue en cuevas. Y estas musarañas eran especialistas en esconderse de los dinosaurios, por lo tanto ya tenían práctica en el asunto y se lograron esconder y sobrevivir para que luego de que las cosas se equilibrasen, esta musaraña se reprodujese y de alguna forma fuera preponderante en la evolución de todas las especies que vinieron después hasta llegar a nosotros.
Bueno, esto del calentamiento climático no es novedad, ha ocurrido otras veces en la historia de la Tierra, ya hablamos de varios cambios climáticos bien fuertes, y durante el Plioceno, hace 4 millones de años, ya bastante más cerca, podemos ver que hubo uno de los últimos calentamientos globales. Fíjense que lo que acá se está observando es un mapita de colores que habla del albedo. Bueno, ¿qué es el albedo? El albedo es la capacidad de reflejo que tiene la Tierra de la luz del Sol o la energía solar. Por ejemplo, si yo voy a la nieve y yo miro la nieve un día soleado, probablemente me queme los ojos. ¿Por qué? Porque es tan blanco que refleja mucha luz. Eso tiene un alto albedo. Por lo tanto, si yo estuviese viendo zonas con nieve o hielo, en el mapa de acá abajo yo lo que tendría que observar justamente las partes azules que dicen de alto albedo. Higher albedo habla de un albedo alto. Y esto justamente calza con zonas como Groenlandia, el norte de, de América del Norte, y zonas como África, Asia, Centroasia y bueno, y el norte en Siberia. Eso tiene alto albedo. Mientras que en el Plioceno, el mapa que viene acá arriba muestra zonas de muy bajo albedo. Probablemente tiene que ver con la existencia de climas muy desérticos que permitieron que hubiese mucha luz que llegaba a la Tierra, pero la Tierra absorbía toda esta luz y calor. Aparentemente el clima era 2 a 3 grados más caliente que en la actualidad. Estos bosques desaparecieron y los seres que vivían en los bosques y en los árboles que se habían acostumbrado, que eran los primeros primates, tuvieron que acostumbrarse a este cambio climático, bajarse de los árboles y buscar refugio en otro lugar. Y es por esto que los primeros primates comienzan a caminar al bajarse de los árboles. Se tuvieron que internar en el continente buscando comida y buscando zonas donde poder vivir. Y de alguna forma fueron de las primeras grandes migraciones que ocurrieron. Actualmente vemos grandes cantidades de personas migrando por la crisis climática y en el pasado, hace 4 millones de años, era la misma tónica. Así que no muchas cosas han cambiado, así que hay que aprender de lo que ha pasado antes. Es muy importante. Bueno, luego de los primeros primates hubo una evolución, probablemente esto por selección natural a lo largo del tiempo. Fíjense, los primeros seres vivos tenían ciertas costumbres, dinámicas sociales, las cuales fueron modificando, fueron emitiendo sonidos que les permitieron comunicarse, fueron teniendo mayor habilidad con sus extremidades para utilizar herramientas, vieron el fuego. De hecho el Homo erectus fue el primero que utilizó el fuego, probablemente cocinó carne con el fuego. Quizá el descubrimiento del fuego fue circunstancial, un rayo, una tormenta que cayó, pudo haber caído en un árbol, haberlo quemado y ahí tenían fuego. Quizás de que otra forma lo descubrieron, pero ellos lo lograron ocupar. Se movían de forma bípeda, en 2 pies, y aparentemente esta raza, por decirlo así, o esta especie de ser vivo o domínido se extinguió luego de la catástrofe de Toba, que vamos a hablar después, que fue una gran explosión volcánica que ocurrió, una de las más grandes del tiempo moderno. Pero así fue un poco la evolución de estos seres. Bueno, luego del Homo erectus llegó el Homo sapiens, que probablemente pudieron convivir. Fíjense que Toba ocurrió hace 75.000 años y el Homo sapiens apareció hace 300.000 años. Por lo tanto, tiene que haber sido un grupo de homínidos que se distinguió del resto por tener ciertas habilidades que no tenían en los demás. Tanto su fisonomía, su cráneo cambió, su capacidad cerebral aumentó, su cráneo era más grande que el del Homo erectus. Y probablemente desarrollaron ciertos comportamientos que le permitieron sobrevivir de mejor forma. Probablemente desarrollaron mejor comunicación, lograban expresarse de una mejor manera y fueron mejorando las tecnologías y las habilidades que habían desarrollado sus antepasados. Ellos también tuvieron que emigrar, y ellas, que no eran solo hombres, aquí se ven hombres, pero también obviamente había mujeres si no se pudieran haber reproducido, y sobrevivieron estos cambios climáticos, glaciaciones más pequeñas que ocurrieron entre medio. Vamos a hablar más adelante de la última gran glaciación, pero
de alguna forma son nuestros ascendientes directos. De ahí venimos nosotros, ya que tenemos habilidades para poder comunicarnos y transmitir este video, por ejemplo. Bueno, como les contaba, en Toba, Toba lo van a escuchar en geología porque es el nombre de una roca volcánica, de un material piroclástico eyectado por un volcán. Probablemente se le diga Toba por este evento. Este fue un mega volcán que está físicamente en Indonesia, por ahí, el cual hizo erupción hace 70.000 años y fue una de las más grandes erupciones que se tiene registro geológico. Esto generó grandes cambios climáticos muy bruscos, inviernos volcánicos. Fíjense que cuando un volcán hace erupción emite gran cantidad de material particulado al espacio. Este material particulado genera una nube densa. No sé si se recuerdan cuando se estaba quemando Chile y gran parte de las ciudades tenían esta capa de humo que no permitía ver bien el sol. Bueno, acá pasó lo mismo y más grave todavía. Y esto generó un invierno volcánico porque la luz del sol no entraba a la Tierra, sino que se reflejaba en esta nube. Por lo tanto, el planeta se empezó a enfriar. Y como pueden ver, al enfriarse cambian los ciclos climáticos, al no verse el sol cambian los ciclos de cultivo, cambian los ciclos de los bosques, etcétera, etcétera. Muchas especies probablemente se extinguieron y los seres vivos que vivían ahí tuvieron que adaptarse a estas condiciones. Al parecer, grupos se lograron adaptar rápidamente, entre comillas, a vivir cerca de este lugar volcánico. Pero ocurrieron grandes migraciones y probablemente este evento influenció el último máximo glaciar que ocurrió entre el Pleistoceno y el Holoceno, comenzando aproximadamente justamente hace unos 70.000 años, que sería esta última gran glaciación, el Würm, que le dicen. Aquí hay una imagen que muestra un mapamundi de las zonas que deberían haber estado cubiertas de hielo. Fíjense que en Norteamérica, todo Canadá casi estaba lleno de hielo. Acá en Chile habían grandes glaciares en todo el sur, hasta la zona central. Probablemente aquí en nuestros valles teníamos glaciares en las cabeceras de los valles. Y al parecer esta glaciación permitió el intercambio humano entre Asia, África y América. Y esto, en base a esto se basa la teoría de poblamiento en América, de que llegaron seres por el estrecho de Bering, que sería un canal que se abre solamente cuando se congela y que permitió el contacto entre Asia y América. Hay algunas teorías que hablan de otras cosas, porque esto establece el poblamiento americano hace unos 15.000, 18.000 años, pero hay restos arqueológicos más antiguos en América, por lo tanto es debatible y podemos pensar de que en algún otro periodo anterior también hubo una migración, porque esta glaciación fue la última y hubieron varias más. Entonces también no podemos descartar de que de forma intrínseca en estos continentes se haya desarrollado la vida, como la pensamos, por el hecho de que lo que se presume es que la vida se generó por una combinación de factores tanto terrestres, de existencia de ciertos elementos químicos, la energía del planeta, volcanes activos, ojo con eso, y eventos atmosféricos y eventos espaciales, eventos astronómicos, por decirlo así. En América tenemos volcanes, tenemos una gran variedad de elementos químicos, por lo tanto es probable que si es que la evolución de la vida estaba determinado por eso, es probable de que aquí también se hayan desarrollado y hayan nacido seres ligados a los volcanes de América. Esto no está aprobado, esto es una hipótesis que yo les estoy contando, pero lo que sí se sabe con mayor grado de certeza es justamente lo que le hablé del estrecho de Bering, que permitió poblar América gracias a estas rutas que se ven acá. Otro dato interesante es que hubo poblamiento desde grupos humanos desde Indonesia, Polinesia, que viajaron probablemente en canoas, en barco, hasta llegar a América, porque también hay evidencia de seres, restos arqueológicos que muestran que son distintos a los que
provenían desde más arriba. Tienen rasgos distintivos que hablan de esta raza polinésica, por decirlo así. Bueno, y eso sería todo. Bueno, ya llegamos al presente, después de esto, a nuestra sociedad moderna. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Actualmente estamos viviendo un gran cambio climático, estamos viviendo un calentamiento global, estamos a puertas de una mega extinción probablemente. Grandes cantidades de material se están extrayendo de este planeta para hacerlo funcionar, recursos naturales, petróleo. Fíjense que el petróleo es bien interesante entender el origen del petróleo, igual lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos en rocas sedimentarias, pero el petróleo es el resultado de la mega extinción de muchas especies vivas, las cuales quedaron muertas y se transformaron en masas de carbón, las cuales por presión y temperatura dentro de la Tierra se transformaron en petróleo. Entonces, que nosotros estemos echando a andar una sociedad basada en el funcionamiento por el petróleo es como si estuviéramos trayendo a la superficie una mega extinción antigua y hacer que volvamos a tener otra extinción. Entonces, bastante llamativo el símbolo, en el cual de qué forma estamos usando las riquezas acumuladas por largo tiempo en la Tierra. Los mismos recursos naturales, el hierro, el cobre, el oro, la plata y los otros metales que tienen algún valor tanto tecnológicamente como ornamento, lo que sea, también son metales que se han obtenido o se pueden obtener debido a procesos que duraron millones de años. Para que exista una veta de oro, para que exista una veta de cobre, un manto de cobre en el cerro, tuvieron que existir grandes volcanes, mucho tiempo funcionando, los cuales permitieron mineralizar estas rocas. Entonces, un proceso tan lento, tan largo, estamos perturbándolo en cosa de segundos, en cosa de días, en cosa de años, un tiempo muy corto. Por lo tanto, algo pasa en nuestro planeta que está fuera de balance y nosotros no hemos sabido balancearlo. Yo creo que es interesante, fuera de aprender geología, aprender un poco de historia, entender esto del balance, del equilibrio, de que por algo estamos viviendo estos cambios porque el planeta está desbalanceado. Entonces es importante que nos hagamos el cuestionamiento y miremos hacia atrás y veamos que hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para poder adaptarnos a este cambio, para equilibrar un poquito más el sistema que estamos funcionando. Así que es una reflexión final, espero que les haya gustado la clase. La idea es que hagan preguntas mañana de esto que están viendo. Ojalá hayan visto el documental. Pónganse creativos con las preguntas para poder investigar y que todos aprendamos un poco más. Y cualquier acotación, duda, consulta, sugerencia, la pueden hacer. Eso, me despido, que esté muy bien, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.